pero siempre decimos que Radiográfica, por ejemplo, este estudio y gran parte de este proyecto no sería el mismo sin FOMECA, que funciona hace ya 10 años. Y se pone en agenda porque una mujer del radicalismo, oriunda del barrio La Boca, Silvana Giudici, ayer planteó, ¿no?, que en realidad era un fondo para financiar la militancia kirchnerista. ¿Eso dijo? Así es. Dice, la sugerencia de eliminar los millonarios fondos asignados a medios comunitarios y de pueblos originarios podrá mantenerse. El financiamiento del Inca, lo que decía, ¿no?, a través de la supresión y eliminación de estos fondos. Y después decía, habla del FOMECA en particular, insumió 2 billones de pesos en los últimos 3 años para solventar cooperativas vinculadas al kirchnerismo, ONGs de la Ley de Medios, sí, radios originarias y organizaciones militantes como El Hormiguero, Barricada, MTL, Centro Boliviano, Mapuches, Madres de Plaza de Mayo, etc. Le damos la bienvenida a Brenda Daney, que es una compañera de la casa. Ella es analista de la Subdirección de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces del FOMECA. Brenda, querida, ¿cómo andas? Lucas y Leila te saludamos. Hola Lucas, hola Leila, ¿se escucha bien? Perfecto. Le respondiste a Silvana Giudici en Twitter con un hilo excelente, donde repusiste la verdad. Acá hay que también plantearlo así, ¿no? No hay grises. Ellos mienten, nosotros estamos diciendo la verdad, porque están en los papeles, ¿no, Bren? Contanos un poco, primero, para quien no sabe mucho, ¿qué es el FOMECA? Bueno, primero vamos a explicar que el FOMECA nace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que es un fondo específico destinado al fomento y fortalecimiento de todo lo que son medios comunitarios e indígenas. Es un artículo votado en la ley y es absolutamente democrático e indica que el 10% de lo que recauda el Ente Nacional de Comunicaciones debe redistribuirse en proyectos de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. Es algo que se votó, hace muchos años, ¿no? En el 2009 con la sesión de la ley, pero realmente es una construcción a partir de todos los foros y toda la suma de voluntades que hubo para construir esa ley, que hoy está siendo terriblemente amenazada, ¿no?, por este tipo de planteos como el de Giudice, pero también por la votación, por la posible votación de la ley ómnibus, ¿no?, en donde se está planteando que el artículo del FOMECA se derogue. Y nos parece realmente grave. Yo soy trabajadora del área desde el principio, o sea, desde que el FOMECA se creó hace 10 años, y no tiene que ver solamente con que afecte nuestra fuente de trabajo, sino justamente con el trabajo y el recorrido que hemos podido construir junto a los medios durante estos últimos 10 años. No es una tontería, la verdad. Estamos hablando de que se borre, ¿no? Claro. Brenda, buen día, acá te saluda Leila. Leila. También en el tuit de Giudici se habla de radios kirchneristas, medios kirchneristas, toda una estigmatización, ¿no?, de lo que somos los medios populares de comunicación. Sí, es muy fácil cortar la información. Es lo más fácil del mundo. Ustedes que se dedican, compañeros, a producir contenidos, lo saben bien. Es muy fácil contar que en el FOMECA le dimos a 6 organizaciones que ni siquiera, encima en el fondo no son kirchneristas, es una tontera, ¿no? O pensar que las organizaciones de indígenas mapuches son militantes por ser mapuches. Ese tipo de falacias construyen un sentido común y un hilo y una cadena asociativa que la verdad que es una cagada, porque no tiene que ver con una cuestión de índole estrictamente política. Acá estamos hablando de más de 700 medios y la señora Giudice menciona solamente 6 que además de todo han ganado en buena ley, con todos sus papeles en orden, para los cuales trabajamos en el área y para que garanticemos que los concursos estén dados de forma transparente, con lo cual, lo que más me importó enfatizar en mi respuesta fue el sesgo, ¿no?, del tipo de tuit que hizo la señora. No, aparte, si son militantes, ¿qué? No estamos en democracia, en primer lugar. Después, una cuestión respecto a cómo se conforma el FOMECA. En realidad son fondos que devienen del impuesto audiovisual que todos los medios pagamos. El tema es que lo pagamos de acuerdo a nuestra facturación, entonces aporta Radiográfica y aporta Radio Mitre. Entonces es un artículo de la ley, el FOMECA, de la Ley de Medios, que lo que plantea es igualemos y larguemos, al estilo Jaureche. Quieren competir, pero obviamente hay una desigualdad de hecho. Esto es lo que buscó el sentido profundo, ¿no? Buscó equilibrar. Claro que no vamos a equilibrar porque hay una diferencia abismal entre los medios del capital financiero y los medios sin fines de lucro.
Pero Sí, ese fue el sentido, ¿no? sobre todo por la pauta publicitaria también, ¿no? Y la que reciben los medios de capital concentrado. Otro tema también bastante polémico de este tipo de redistribución de ingresos. Estamos hablando de cortar un ingreso importante que tiene que ver con el fortalecimiento y el fomento, y que lo ha sido durante los últimos 10 años, y no es el único, o sea, también está la pauta nacional, pero el ingreso y la distribución ahí están absolutamente desbalanceados. Ayer los compañeros de Farco mencionaban que Clarín solamente en los mismos años que menciona Judy se recibió el doble de plata que lo que entregamos en Fomeca. Claro. Así que, ¿qué es lo que tenemos que contar? Digamos, ¿qué elegimos contar para bregar por la disolución de este programa? Es bastante subjetivo, podría decir, sesgado, ¿no? Recordar que el FOMECA tiene distintas líneas, línea infraestructura, por ejemplo, nosotros renovamos este estudio en 2013, fue el primer proyecto que obtuvimos, una línea de gestión como para que las organizaciones puedan tener los estados contables al día, bueno, un montón de aspectos del laburo administrativo de cada uno de los medios. Para la producción de contenidos, nosotros, por ejemplo, hemos hecho tramas de Malvinas, que lo hemos difundido en noviembre, diciembre pasado. Es decir, que se puede verificar dónde fueron esos fondos. Y recuerdo que el macrismo ya nos quiso perseguir, hizo algunas causas judiciales respecto al primer tramo del FOMECA, que era cuando era AFCA, no era ENACOM, ¿no? Y estaba Martín Sabatella al frente de esa Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en esas causas judiciales que se nos investigó, no pudieron probar ningún delito. No, sinceramente, bueno, yo como tengo 10 años y soy como una suerte de libro gordo, puedo contar que sí, que efectivamente, digamos, a lo sumo, digamos, en una auditoría de 10 meses, porque la auditoría en ese momento duró 10 meses, en los cuales el FOMECA se vio interrumpido, congelado, y no pudimos lograr que se restablezca ningún proceso, no se encontró concretamente nada para demostrar esa maravillosa palabra que usa tanto y se llenan la boca este tipo de funcionarios, que es corrupción, ¿no? Digo, me parece que habría que empezar a pensar si hay que buscarla en otros lados, porque en este caso en los medios comunitarios e indígenas no encontraron, a lo sumo encontraron errores administrativos, algún papel que estaba duplicado, que faltaba. Son tonteras que pasan en la burocracia del Estado a diario, o sea, no estamos contando nada nuevo. Que alguien se haya equivocado en una rendición, que alguien haya mandado algo mal, son típicas, digamos, fallas que tienen que ver con la administración pública y cuando uno administra la burocracia. Con lo cual, nada, se quedaron un poco con las manos vacías, y en ese momento era octubre del 2016 y tuvieron que retomar el FOMECA, no les quedó alternativa. Claro. Hicieron un par de causas, por supuesto, a los funcionarios políticos del AFCA, y tuvieron que continuar el FOMECA. Este es otro escenario, ¿no? Porque estamos hablando de la disolución del fondo, de que de que esos fondos se vayan a otra cosa o a otro lado, lo cual es mucho más grave. Brenda, que a 10 años tengamos que volver a explicar qué es el FOMECA, tiene que ver también con una dificultad de poder dar cuenta de una política pública. Cuando fue la ley de medios en 2009 estaba en boca de todos, pero después su aplicación sabemos que por errores propios del gobierno de Cristina quedó orientada a si Clarín se adaptaba a la ley o no. Bueno, el 7D, todos esos errores, principalmente del gobierno de Cristina, Martín Sabatella, ¿no? Y todos esos funcionarios que estaban obsesionados con Clarín y que hicieron más bien una cuestión publicitaria que real. Pero al mismo tiempo, el FOMECA, que empezó a trabajar en 2013, transformó el sistema de medios comunitarios. Y lo que me decían ayer es, lo que se estaría negociando es que continúe los fondos para el INCA, que continúen los fondos para el Instituto de la Música, que es lo que tuvo más repercusión mediática, pero así que al mismo tiempo corten los fondos estos para los medios comunitarios y de pueblos originarios, y que también cierren la Defensoría del Público. ¿Esto es lo que se estaría negociando en el Congreso? Sí, lamentablemente es la misma información que tienen ustedes, compañeros, es la que tenemos nosotros. Es muy grave, cualquiera de los dos puntos de negociación son realmente graves. En el caso del FOMECA afecta no solo a Radiográfica, sino a todos los medios a lo largo y ancho del país con los cuales hemos podido fortalecer con FOMECA. En muchos casos es una fuente importante de sostenimiento de esos medios. Algunos nos cuentan que, bueno, sin eso y sin la pauta nacional, que ya se cortó, realmente ven un escenario muy complejo, casi de volver a la autogestión y a la militancia sin salario, digamos, es realmente triste. Y por otro lado, el caso de la Defensoría del Público, porque estamos hablando de 140 trabajadores y trabajadoras
que durante todo este tiempo se han sostenido en épocas acéfalos y sin embargo han continuado las líneas de trabajo, han continuado todos los procesos que tiene la Defensoría, porque no es, obviamente, por supuesto, tampoco un organismo plagado de militantes, sino de trabajadores y trabajadoras. Y estamos hablando también de una disolución de un organismo creado al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces sí, realmente me parece un retroceso muy grande y por otro lado lamento mucho, si es correcto lo que estamos sabiendo, que esos dos elementos sean una moneda de cambio. Me parece muy triste, negociar y, entre comillas, preservar, porque con este gobierno no sabemos qué se preserva y qué no, el Inca o el teatro o lo que fuere, a costa de nosotros, a costa de ustedes, cuando el día de mañana con este tipo de gobiernos realmente todo puede terminar en el mismo tacho de basura, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos este tipo de fondos son un gasto, no son un derecho. Entonces, si no entendemos cuál es la mirada y que esto, lo que está ocurriendo hoy y que sea moneda de cambio es ideológico y que, por ejemplo, no tenemos en FOMECA la repercusión mediática que podría tener el Inca y demás, y es una pena que seamos una moneda de cambio y bueno, nada, es muy triste también porque en este momento es muy difícil tratar de revertir esa situación también. O sea, claro, sé que legislativamente se intenta, pero nada, me parece de una tristeza enorme, o sea, 10 años de construcción que se puedan volar de un plumazo, ¿no? Realmente. Esto va a poner en riesgo puestos de trabajo. Por ejemplo, nos están retransmitiendo en una radio Muchas Voces de Capilla del Monte, también una radio que ha sido transformada en sus estudios, en su posibilidad de producción local. Bueno, todos estos recursos que estaban en los pueblos, en las ciudades, esto se va a ir, ¿no? Y bueno, va a hacer agravar más la crisis que ya existe, ¿no? Autoimpuesta. Sí, a ver, digamos una cosa que es real, este tipo de gobiernos, la primera herramienta de ataque hacia las organizaciones populares y libres del pueblo es el ahogo económico, así como lo hacen con los trabajadores y trabajadoras, lo hacen con nosotros y también lo hacen con ustedes como trabajadores de la comunicación y con las organizaciones sociales. El ahogo es económico, por eso este tipo de cortes y de recortes están siendo planteados, porque lo que buscan es ahogar justamente para que uno después no tenga ni la posibilidad, ni el tiempo, ni los recursos para salir, por ejemplo, a protestar libremente o a producir contenidos de calidad que sean democráticos, o bueno, un montón de elementos que uno puede hacer cuando básicamente tiene para comer. Entonces hay que entender que es una estrategia no solo de desgaste, sino sobre todo de ahogo económico. Es algo que están pensando, digamos, sin ninguna inocencia, ¿no? Brenda, querida, te mandamos un fuerte abrazo y gracias, che. Gracias a ustedes, compañeros, y que tengan buena mañana. Muy bien, ahí pasaba Brenda Daney, ella es trabajadora del Ente Nacional de Comunicaciones, hace 10 años que labura con el tema FOMECA y podríamos hacer un listado larguísimo de lo que fue posible en Radiográfica gracias a ese fondo concursable, que son proyectos donde se compite con otros proyectos y se logró, por ejemplo, construir en plena pandemia el Auditorio Soberanía, se lograron hacer también apoyos para Punto de Partida, para Desde el Barrio, para Feas, Sucias y Malas, es decir, parte del financiamiento también de la radio venía del FOMECA, y Radiográfica aún así tiene, por ejemplo, el registro de medios vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, que no es arbitrario, que es una pauta para quienes hablamos de temas de la ciudad, que va a permanecer por ahora, pero hay medios de otras provincias, como por ejemplo una radio Muchas Voces o Radio Estación Sur de La Plata, que no tienen esos recursos. Así que todo el entramado de medios comunitarios va a estar puesto realmente en crisis. ¿Cómo activar? Bueno, obviamente mañana es el paro. Mañana es la movilización, en instantes nos metemos con ese eje. Y también después, quien pueda aportar, suscribirse a nuestros medios comunitarios. Para quienes quieran hacerlo en Radiográfica, pueden ingresar a la web y sumarse a la comunidad RG.